Bueno, acá estamos otra vez, seguimos entonces del video anterior y esta es otra de las posibilidades. Fíjense que tengo los datos bastante parecidos al video anterior. Tengo B que vale 6 centímetros, tengo el ángulo C de 40 grados, eso coincide con lo anterior, pero ahora el lado C va a medir 5 centímetros. Recuerden que en el gráfico que hicimos antes, en el ejemplo anterior, había como que nos habíamos quedado cortos con el lado C. Entonces ahora lo agrandamos un poquito para ver si se forma triángulo. Bien, entonces vamos a calcular. Nosotros tenemos lado y ángulo opuesto, que vendría a ser el lado C con el ángulo C. Así que vamos a usar el teorema del seno. Sabemos que C sobre el seno de C va a ser igual a B sobre el seno de B. Entonces, al reemplazar, nos va a quedar que 5 es al seno de 40 grados, como 6 es al seno de B, que en este caso B es nuestra incógnita. La despejamos, me va a quedar entonces que el seno de B es igual al seno de 40 grados por 6 sobre 5. Y cuando lo calculo, me queda que el seno de B es igual a 0,77, no lo voy a poner todo, 1, 3, 4, 5 y sigue. Bien, no, es más, ni siquiera debería escribirlo solamente para hacerlos razonar ahora un poquito sobre lo que viene, ¿no? Porque nosotros sabemos que cuando tenemos un ángulo recto, el seno justo vale 1. Bien, pero si nosotros tenemos un ángulo agudo, o sea, más chiquito que 90, por ejemplo, el ángulo de 80 grados, va a tener un determinado valor del seno, 0, algo. Si yo tengo un ángulo obtuso, vieron que a este le faltan 10 para llegar a 90, ¿no es cierto? Bien. Si yo tengo otro ángulo ahora, pero que pase los 90 por 10 grados, o sea que estos dos angulitos son iguales, por lo tanto me va a quedar un ángulo de 100 grados y le calculo el valor del seno. El valor del seno de 80 y el valor del seno de 10 va a ser exactamente el mismo. Siempre, a medida que me alejo del ángulo de 90, ya sea que me alejo por ser más agudo o que me alejo por ser obtuso, si me alejo la misma cantidad de grados, digamos, los ángulos van a tener exactamente el mismo valor del seno. Pueden comprobarlo con el de 80 y 100, pueden comprobarlo con el de 60 y 120, o con el de 85 y el 90, o sea, 95, siempre que yo tenga dos ángulos que distan la misma cantidad de grados del de 90, pero uno anterior y el otro que lo sobrepasa, van a tener el mismo valor del seno. Y esto pasa solamente con el seno, no pasa con el coseno y no pasa con la tangente, porque el coseno y la tangente cambian de signo. Cuando son obtusos son negativos, pero el seno no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un valor del seno y el ángulo que yo estoy calculando, el único dato que sé es que va a ser mayor de 40, porque si el ángulo que se opone a un lado de 5 centímetros vale 40, uno que se va a oponer a un lado más grande tiene que ser un ángulo más grande. O sea que yo sé que va a ser mayor de 40, pero ¿puede ser obtuso? Sí, puede ser agudo, puede ser recto, no sabemos cuánto va a medir. Entonces puedo tomar todos los valores. Eso significa que yo este seno que tengo acá nunca voy a saber si es del ángulo agudo que le corresponda o del ángulo obtuso. No necesariamente estos valores que dibujé, sino que son un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular para qué lado, para qué ángulo B corresponde este valor del seno. La calculadora, cuando yo lo calculo y hago Shift, seno de answer, de este valor que no lo volví a copiar, sino que lo dejé ya en el visor de la calculadora, así hay menos confusión, me da exactamente
de 50 grados, 28 minutos, y como los segundos son 29,4, ponemos 29 segundos. Bien, ahora, este es un ángulo agudo, que el seno vale exactamente eso que me dicen. Pero si hay un ángulo agudo, también hay un ángulo obtuso que mide exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo, este es el ángulo de 90, y ahora tengo el ángulo de 50 grados, hay un ángulo obtuso que dista lo mismo del de 90, pero que al ser obtuso tiene el mismo valor del seno que el de recién. ¿Cómo lo calculo? Bueno, fíjense que este angulito de acá tiene que valer lo mismo que este angulito de acá. Por lo tanto, si yo a todo el 180 le resto este que acabo de calcular yo, que es el de 50 grados, 28 minutos, 29 segundos, me tiene que quedar como resultado el ángulo obtuso que yo estoy buscando. Ahí me va a quedar como resultado el ángulo obtuso que yo estoy buscando. Por lo tanto, podríamos decir que este es un ángulo que corresponde a ese valor del seno, pero que yo tengo otro ángulo que también va a corresponder a ese valor del seno y que va a ser el ángulo que yo obtenga haciendo 180 grados menos el ángulo que acabo de calcular. Siempre se calcula de esta manera. Así que lo pongo en la calculadora, tengo que escribir que la cuenta que tengo que hacer es 180 grados menos 50 grados, 28 minutos, 29 segundos, y eso me da exactamente 129 grados, 31 minutos, 31 segundos. Y este sería el otro valor del ángulo B. Es decir, que tengo dos posibilidades. Ustedes pueden hacer la prueba, calcular el seno de estos dos ángulos y se van a dar cuenta que es exactamente el mismo. Pero entonces, ¿cuál es el que vale? Y en realidad valen los dos. Se me pueden formar dos triángulos. Uno con un ángulo B de 50 y pico y el otro con un ángulo B de 129 y pico. Entonces son dos posibilidades y tenemos que calcular ahora los datos que faltan según si es uno de los triángulos o si es el otro. ¿Por qué pasa esto? Vamos a tratar de explicarlo. Imagínense, tengo un gráfico parecido al que hicimos en el caso anterior, donde yo tengo el lado B que mide 6 centímetros y tengo el ángulo que mide 40 grados. Bien, como en la figura de análisis, fíjense en la figura de análisis, este es B, el que está abajo, y yo lo grafiqué abajo, y tengo el ángulo de 40 grados. Bien, ahora, para el otro lado, yo no sé con qué inclinación lo voy a tener. Yo sé que mide 5 centímetros. Es como si yo pinchara acá con un compás y marcara 5 centímetros, ¿no? Entonces, suponiendo, si esto fuera un compás, 5 centímetros a la redonda, significa que el otro extremo podría estar en cualquiera de estos valores, de estos puntos de la circunferencia, porque a donde yo apunte son siempre 5 centímetros. Pero tiene que cortar al lado de 40. Entonces, al lado de 40 lo corta en dos puntos. Lo corta acá, por un lado, y esto lo vamos a prolongar un poquito, y también lo corta acá. Entonces, si lo corta acá, yo tengo un triángulo donde este lado C obviamente mide 5 centímetros y el ángulo B que yo acabo de calcular, este, que es el opuesto al lado B, o sea, este ángulo, es obviamente un ángulo de 129 grados, 31 minutos, 31 segundos, porque vemos que es obtuso, es una de las posibilidades. Pero la otra posibilidad, que lo voy a hacer en verde, es que este sea el lado, porque también hay un lado B de 6, hay un lado C de 5, porque esto sigue midiendo 5 igual que antes, hay un ángulo de 40, lo que pasa que me queda un triángulo más grande, me queda el triángulo que está formado en verde. Y donde el ángulo B, que es el opuesto al lado B, o sea, este,
es un ángulo agudo, es decir, que va a ser un ángulo de 50 grados, 28 minutos, 29 segundos. Acá entonces para completar tendríamos el punto A, el punto B, el vértice B y el vértice C de uno de los triángulos, y esto sería el otro vértice, la otra posibilidad de triángulo, donde a esto lo podemos llamar B1 y a esto lo podemos llamar B2. Y ahí tendríamos las dos posibilidades de triángulo que se forman, donde los datos son ciertos en ambos triángulos. Hay un lado B de 6, hay un ángulo C de 40, hay un lado C de 5, pero sin embargo tengo dos posibilidades para formar ese triángulo. Entonces, yo ahora voy a tener que calcular el resto de las cosas. Si B vale 50, que lo vamos a llamar triángulo 1, y si B vale 129 y pico, que va a ser nuestro triángulo número 2. Así que vamos a eso justamente. Acá tenemos nuestro triángulo con los datos que teníamos al principio, 6,45, y el ángulo que acabamos de calcular, en este caso de 50, 28, 29. Vamos a calcular lo que falte. Tenemos ya dos ángulos. Así que el tercero, que lo podemos llamar C1, porque ahora todo va a ser del triángulo 1, lo vamos a calcular como 180 menos la suma de los otros dos. Es decir, le sumo el de 40 más 50, 28, 29. Esto lo pongo en la calculadora y me queda entonces que C1 es igual a 89 grados, 31 minutos, 31 segundos. Esto sería el ángulo C en este primero de los triángulos. Bien, bueno, ahora que tengo el ángulo A, entonces voy a calcular el lado opuesto, que es A. Por lo tanto, me va a quedar. Voy a tomar los datos que tengo, que vendría a ser C sobre el seno de C, y como tengo el ángulo A, ahora voy a calcular el lado A. Me va a quedar A sobre el seno de A. Bien. Por lo tanto, vamos a tener 5 sobre el seno de 40 grados igual a, que es mi incógnita, sobre el seno de este A1, que es 89 grados, 31 minutos, 31 segundos. Despejamos A y me va a quedar igual a 5 por el seno de 89, 31, 31 sobre el seno de 40. Vamos a la calculadora y esto me da 7, si lo quiero con dos cifras decimales, aproximada ya redondeada, me queda 7,78. Pero yo lo voy a poner con una sola cifra decimal, así que me va a quedar 7,8 centímetros. Son lados, así que no más de una o dos cifras decimales. 7,8. Bien, a esto lo vamos a llamar también A1. Entonces, tengo este triángulo que se formó con el lado A1, el lado B y el lado C, que eran datos, el ángulo C, que también era dato, y los ángulos B1 y A1 que los calculé. Todo esto, si el ángulo B1, que fue lo primero que calculé, es un ángulo agudo. Ahora vamos a hacer el triángulo 2, que pasa cuando es obtuso. Tenemos acá entonces el triángulo 2, los datos siguen siendo los mismos, 6, 5 y 40 grados, pero acá tenemos B2, B2 que es obtuso, y vamos a ver, entonces vamos a calcular todo lo que corresponda al triángulo 2. Primero, si tengo el ángulo C y tengo el ángulo B, voy a calcular el ángulo A, lo vamos a llamar ángulo A2, y lo vamos a restar de 180, es decir, a 180 le restamos la suma entre el ángulo C y el ángulo B. Vamos a la calculadora y obtenemos que el ángulo que busco es de 10 grados, 28 minutos, 29 segundos. Acá tenemos entonces el ángulo A de este segundo triángulo. Y teniendo el ángulo A podemos calcular el lado A. Así que vamos a calcularlo. Vamos a usar los datos, el lado C sobre el seno de 40
y el lado A sobre el seno de 10 grados, 28 minutos, 29 segundos. Podemos poner directamente acá entonces el valor del lado C y vamos a despejar. Al despejar A me va a quedar que es igual a 5 por el seno de 10 grados, 28 minutos, 29 segundos sobre el seno de 40. Vamos a la calculadora y el valor que obtenemos de A es de 1,41, si lo quiero con 2 decimales, o directamente 1,4 centímetros con un solo decimal. Y a esto lo vamos a llamar A2, porque es la segunda posibilidad, es decir, la del segundo triángulo. Entonces acá tenemos también los valores. Si el ángulo, que fue el primero que calculamos y que teníamos 2 posibilidades, si fuera obtuso, queda este triángulo formado. Y si fuera agudo, queda el otro triángulo. Y acá nos quedan entonces las 2 posibilidades. Bueno, espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo video.